Muy buenos días, el tema de hoy es fuerza de voluntad. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, 15 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fuerza de voluntad. Tremendo aquí como el apóstol Pablo, él mismo entiende que hay cosas en las cuales en su fuerza de voluntad no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque lo ha intentado varias veces y en algunas cosas ha tenido éxito, lo ha logrado, pero en otras no. Encontramos personas que han entrado en centros de rehabilitación. Yo tengo la fuerza, voluntad de rehabilitarme de la droga, del alcoholismo. Quiero rehabilitarme, quiero entrar. Y entran esas personas, tienen la fuerza, voluntad, entran a ese centro de rehabilitación, duran 3 meses, 6 meses, bueno, dependiendo de lo que miren los médicos en ese lugar, y lo tienen un buen tiempo. Ya cuando ven que la persona está rehabilitada, puede salir a la sociedad. Pero como al poco tiempo vemos que esta persona recae nuevamente. Pero oiga, usted no estuvo en un centro de rehabilitación, todo lo que le enseñaron, todo lo que estuvo el tiempo allá, lo estuvieron con medicamentos, lo tuvieron ahí controlado, vigilado, y usted le fue bien, salió bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió a decaer? Aquí está la palabra. Encontramos, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así sucede con diferentes tipos de personas, los cuales están en la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, la inmoralidad sexual, el morbo, la mentira, la manipulación, la infidelidad, el engaño, la traición, aún en la soberbia, aún el orgullo. El querer cambiar está en la persona, pero no el hacerlo. ¿Por qué no el hacerlo? Porque lo intenta, lucha contra su voluntad. Por eso, cuando hablamos que hay personas que tienen fuerza de voluntad, sí, claro, usted y yo tenemos fuerza de voluntad, pero para algunas cosas sacarlas adelante, en todas no. Por eso encontramos que aquí el apóstol Pablo se rindió, pero delante del Señor. Lo reconoció que esa fuerza de voluntad daba hasta cierto punto, pero ahí necesitaba el apoyo de Dios, que era el Señor y que lo tenía que levantar y sacar de esa situación, porque él ya no podía, se rindió. Eso es lo que quiere el Señor con usted y conmigo, que nos rindamos delante de su presencia, pero que lo confesemos. Aquí no vemos que él haya tenido tapujos, ni que lo haya suavizado para hablarle de lo que le estaba viviendo. Lo habló claramente. Usted y yo debemos hablarlo delante del Señor, pero también anhelarlo. Señor, yo tengo la fuerza de voluntad para hacerlo, pero el pecado que mora en mí no me deja, Señor. Lo que hay dentro de mí no me deja avanzar, no me deja evolucionar. Ayúdame porque no puedo. He llegado hasta este punto y lo he luchado y he peleado hasta este punto, pero no he podido y necesito del poder, necesito de la constancia, necesito de la firmeza, necesito la convicción del Espíritu de Dios morando y obrando dentro de mí. Es cuando entramos realmente delante de la presencia del Señor, no buscando un centro donde podamos rehabilitarnos, no buscando un psiquiatra, un psicólogo, ya que el mejor psicólogo, psiquiatra, restaurador, una persona que nos puede transformar, Jesucristo. A través del Espíritu de Dios lo puede hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo comprendió que por muy fuerte que sea nuestra fuerza de voluntad, no es suficiente para vencer todas las tentaciones, ni para mantener nuestra vida honrando al Señor, ni transparente, ni fiel y sincero delante del Señor. Una vida consagrada y transparente delante del Señor debe ser rendida primeramente delante de Dios para que podamos vivir en transformación y en cambio a diario. Porque como dice el apóstol Pablo, a diario muero. Y usted y yo debemos morir a diario porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él anda 24/7 buscando cómo el hombre o la mujer caiga en el pecado, en lo que lo tenía atado en el mundo, para volver a tenerlo doblegado y lo tenerlo bajo su yugo. Ya que la fuerza de voluntad es una fuente de una fuerte determinación para hacer o no hacer algo. Las cosas más difíciles como dejar de fumar, perder peso, dejar el vicio, dejar el alcohol, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar la pornografía, requieren más que una fuerza de voluntad. Ya que las resoluciones que usted y yo tomamos a diario en un tiempo, bueno, mi meta es esta.
Y a partir de tal momento voy a dejar de fumar, a partir de tal momento voy a dejar de tomar, a partir de tal momento voy a dejar la prostitución, a partir de tal momento voy a dejar la pornografía. Y metas que ponemos, pero llega un momento en que se quebranta esa meta, porque llega hasta un punto la fuerza de voluntad en el hombre, pero ahí lo estábamos viendo el apóstol Pablo, lo que hago no quiero, termino haciendo lo que no quiero. Así nos pasa a quienes a veces luchan por esas dificultades, ansiedades y deseos, ya que sin embargo usted y yo debemos entrar a cumplir las metas, pero en el Señor, para que Él nos dé esa seguridad, esa confianza, porque muchos entran bien, empiezan inclusive con metas a comienzo de año. Este año voy a empezar a hacer dieta, este año voy a dejar de fumar, este año voy a dejar el alcohol, este año voy a dejar la pereza, este año voy a dejar tal cosa. Y claro, usted empieza bien el año, pero resulta que en el mes de marzo ya empezó a decaer, ya empezó que su fuerza de voluntad decayó. Así como lo dice la palabra en el libro de Proverbios 26:11. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Por qué? Porque obramos en nuestra humanidad, obramos en nuestros pensamientos, obramos en nuestros conocimientos, obramos en nuestras fuerzas, pero no obramos acorde a la palabra del Señor. Usted y yo debemos tener una palabra en la cual sea el rema para poder salir de cualquier situación adversa en el cual el enemigo quiera llevarnos a estar doblegados en su voluntad. Y la fuerza de voluntad está en que usted y yo dependamos primeramente del Señor, y le aseguro que Él mismo nos dará la salida, nos dará la victoria en todo, y aún el enemigo quedará derrotado, quedará avergonzado, y usted y yo nos podremos levantar en conquista, en victoria. Ya que en algún momento todos nos hemos visto atrapados en los ciclos de la insensatez. La fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente, ya que es fuerte y como para superar el pecado de siempre, y es imposible. Muchas veces se torna desesperante, hay veces se torna intolerable, en el cual no encuentra salida la persona. Pero Dios a partir de hoy nos ofrece algo más poderoso que la fuerza de voluntad, y es que Él nos ofrece el poder del Espíritu de Dios, que quiere morar y obrar en su vida y en mi vida, y llevarnos a esos cambios, a transformación en cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dispongamos, como lo dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder que debe actuar en nosotros no es su fuerza de voluntad, no es sus pensamientos, no es su carácter, no son sus emociones, no son sus conocimientos, no es su voluntad, es el poder del Espíritu de Dios, ya que aquí el apóstol Pablo nos da una referencia y dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién? El poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando partió de esta tierra, antes de partir, habló a sus discípulos y les dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el cual os guiará, llevará a toda verdad, el Espíritu Santo. Y Él es el cual a usted y a mí nos quiere llevar a toda verdad, el Espíritu Santo, y sacarnos de toda penumbra, toda incertidumbre, toda duda. Por eso aquí encontramos la respuesta, ya que la fuerza de voluntad, la que controla nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero nuestra voluntad debe estar alimentada por algo más sobrenatural, algo más poderoso, y podemos pensar en nuestra alma como un tren, y la voluntad es el motor. Donde quiera que vaya el motor, va el tren. La locomotora tira de los vagones de experiencias, percepciones, necesidades, motivaciones y acciones. Pero justo detrás de la locomotora está el vagón del combustible, ya que sin combustible es imposible que pueda avanzar la locomotora y pueda avanzar en el camino que tiene trazado. Pero usted, el combustible que usted y yo tenemos es la palabra de Dios, en la cual nos enseña, orienta y direcciona y transforma. Ya que, como hemos visto en varias oportunidades, que como lo dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente la podremos conocer a la luz de la palabra, siempre y cuando nuestra mente sea renovada y transformada a la luz de la palabra. Ya no luche más en sus fuerzas, ya no luche más en sus emociones, ya no luche más en sus pensamientos, ya no luche más en sus deseos, ya no luche más en sus conocimientos. De pronto en tal institución, en tal centro médico, yo sé que puedo ir allá y allá yo saldré totalmente renovado. Sí, no le estoy diciendo que no salga renovado, sí, pero ¿cuánto tiempo le durará? Pero cuando miramos a la luz de la palabra del Señor, es el que nos puede transformar y cambiar en su gracia, en su gloria, en su justicia, y tendremos la fuerza de voluntad en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.